En la cena mi padre me humilló. ¿Qué se siente ser un fracaso sin marido? Mientras la familia se reía. Mantuve la calma y respondí, ¿qué se siente que este fracaso va a dejar de pagar tus cuentas? La habitación quedó en silencio en el segundo en que le dije a mi padre, Robert, a partir de mañana por la mañana, tú mismo pagarás cada una de las cuentas. Solo unos segundos antes, él había levantado un vaso de whisky de cristal y sonreído mientras me humillaba delante de toda la familia. Dinos, cariño, ¿qué se siente tener 34 años, no ser deseada, sin hijos y demasiado rota para que cualquier hombre te ame? Las risas que siguieron dolieron más de lo que puedo describir. Mi hermana, Chloe, sonrió. Mis hermanos, Daniel y Nathan, se rieron. Mi propia madre, Susan, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Las personas cuyas vidas yo había financiado silenciosamente durante años me trataron como si fuera la mayor vergüenza de la familia. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que el fracaso patético del que se burlaban era también la razón por la que todavía tenían un techo sobre sus cabezas. Y en el momento en que me levanté de esa mesa, todo lo que creían saber sobre mí y sobre sus cómodas vidas estaba a punto de desmoronarse. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, necesitas saber lo que mi familia me había estado haciendo durante años. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. Pero antes de contarte sobre el momento en que todo el imperio falso de mi padre se hizo pedazos, necesitas entender cómo llegamos a ese comedor en primer lugar. Necesitas conocer las cadenas invisibles que había estado arrastrando durante más de una década. Mi nombre es Olivia. Tengo 34 años y trabajo como directora de operaciones para una empresa regional de logística en Indianápolis. Durante toda mi vida adulta, he sido el cajero automático de la familia. Era la máquina silenciosa y confiable que estaba en la esquina, esperando dispensar efectivo, resolver problemas y arreglar desastres sin siquiera pedir un simple gracias. Era un sábado por la noche frío a finales de noviembre cuando estacioné mi auto en la entrada de la casa de mi tía Marta. El cielo era del color del hierro magullado, y el viento frío me mordía la cara al salir del vehículo. Nos habíamos reunido para celebrar el 40 aniversario de bodas de mis padres. La casa era una extensa colonial suburbana llena del olor a ajo asado, vino tinto caro y la presión sofocante de la perfección familiar forzada. Me alisó el blazer azul marino a medida, respiré hondo para estudiar mi corazón acelerado y caminé a través de la pesada puerta principal de roble. Al instante, el ruido me golpeó. Había unas 20 personas apiñadas en las salas de estar y comedor. Tías, tíos, primos y la familia inmediata, todos zumbando con la conversación. Tan pronto como entré, sentí el familiar cambio en la habitación. Las sutiles miradas de juicio, los susurros silenciosos que se detuvieron un segundo demasiado tarde. Yo era la anomalía aquí. En mi familia, el éxito se medía por un anillo de diamantes en la mano izquierda y una minivan en la entrada cuando cumplías 25 años. No tenía ninguna de las dos cosas. Tenía una carrera exigente, un apartamento tranquilo y una cuenta bancaria que constantemente vaciaba para mantenerlos a todos a flote. Mi padre, Robert, estaba presidiendo la reunión junto a la enorme chimenea de piedra. Era un corredor de equipos industriales jubilado, un hombre que amaba el sonido de su propia voz más que cualquier otra cosa en la tierra. Llevaba un traje impecable y sostenía su vaso de whisky como un rey sosteniendo un cetro. Cuando me vio, su sonrisa no llegó a sus ojos. Era una expresión hueca y practicada. Vaya, mira quién decidió honrarnos con su presencia, tronó, asegurándose de que toda la habitación pudiera oírlo por encima del suave jazz que sonaba de fondo. Tomando un breve descanso de las hojas de cálculo, Olivia. Estábamos empezando a pensar que tu laptop estaba permanentemente pegada a tus manos. Ofrecí una sonrisa tensa y educada, negándome a darle la satisfacción de una reacción. Hola, papá. Feliz aniversario. El tráfico en la interestatal estaba atascado. Mi madre, Susan, revoloteó como un pájaro nervioso. Era una mujer que había dominado el arte de parecer una víctima frágil mientras movía silenciosamente los hilos de todos a su alrededor. Me dio un breve abrazo con un brazo que se sintió más como una formalidad que como un abrazo. Oh, Olivia, te ves increíblemente cansada. ¿Estás comiendo suficiente? Realmente no deberías matarte trabajando así.
Envejece a una mujer tan rápido, y ya tienes esas ojeras bajo los ojos. Antes de que pudiera formular una respuesta educada a su cumplido con doble sentido, mi hermana menor, Chloe, se paseó por el pasillo. Chloe tenía 30 años, estaba casada con un chico que cambiaba de trabajo cada 6 meses y se autodenominaba orgullosamente influencer de estilo de vida. Pasaba sus días publicando fotos estéticas de látex y atuendos a juego mientras secretamente se ahogaba en enormes deudas de tarjetas de crédito. Olivia, Chloe gorjeó, su voz goteando con falsa dulzura azucarada. Me encanta ese blazer. Es tan corporativo. Muy, girl boss, de tu parte. ¿Todavía no tienes acompañante para esta noche? Te dije que mi marido tiene un amigo del gimnasio que se acaba de divorciar. Es un poco mayor, pero los mendigos no pueden elegir, ¿verdad? Solo yo esta noche, Chloe, dije, manteniendo mi tono perfectamente neutral. Y no estoy buscando que me organicen una cita. Bueno, ya sabes lo que dicen sobre el reloj biológico, se rió, golpeando sus uñas perfectamente cuidadas contra su copa de vino de cristal. TikTok. Pero supongo que estás casada con tu trabajo. Algunas mujeres están destinadas a ser del tipo duro e independiente. Pasé junto a ella y me dirigí directamente a la cocina para ayudar a mi tía Marta. La tía Marta era la única aliada real que tenía en esa casa. Era la hermana mayor de mi madre, una viuda de lengua afilada que veía a través de las tonterías de mi padre y la fachada superficial de Chloe. Al entrar en la cocina, me entregó una enorme pila de platos de ensalada de porcelana. Ignóralos, cariño, murmuró Marta, sus ojos suavizándose con genuina simpatía. Solo muerden porque son profundamente inseguros. Tu padre ha estado insoportable toda la noche. Ha estado presumiendo sin parar a tu tío Richard sobre las nuevas renovaciones de su casa. La nueva terraza, los azulejos importados y el baño principal. Está actuando como si fuera el señor de la mansión. Mi estómago se apretó en un nudo doloroso y familiar. Las renovaciones de su casa. La casa que yo había salvado secretamente de la ejecución hipotecaria hace 10 años. La casa que legalmente me pertenecía. La misma casa en la que él estaba parado y de la que se atribuía el mérito de mantener. Llevé la pesada pila de platos a la larga mesa de comedor de caoba. Los vasos de cristal brillaban bajo la cálida luz de la araña. Los cubiertos de plata estaban perfectamente alineados. Todo parecía increíblemente opulento, tan perfectamente estable y perfecto. Pero yo conocía la fea verdad. Conocía la profunda podredumbre detrás del impecable panel de yeso y los acabados caros. Mientras colocaba los platos uno por uno, mi mano rozó el bolsillo de mi blazer. Dentro de ese bolsillo había un trozo de papel doblado, un solo documento notariado que iba a cambiar la trayectoria de toda mi vida. Me miraron y vieron a una mujer soltera cansada a la que podían burlarse y menospreciar abiertamente. No tenían idea de que yo sostenía un fósforo y todo su reino estaba empapado en gasolina. Todos nos sentamos alrededor de la enorme mesa del comedor. Mis padres se sentaron en la cabecera y en el pie, interpretando perfectamente los papeles del patriarca exitoso y su devota y amorosa esposa. Chloe se sentó frente a mí, flanqueada por nuestros 2 hermanos menores, Daniel y Nathan. Daniel estaba ocupado ignorando a su hijo pequeño que lloraba, desplazándose por su teléfono con una expresión aburrida, mientras Nathan masticaba agresivamente un trozo de pan de ajo, quejándose ruidosamente de lo injusto que era su nuevo gerente y por qué merecía un ascenso que no había ganado. Me senté en silencio, picoteando mi ensalada de hojas verdes. Me sentía como un fantasma que rondaba mi propia reunión familiar. Mientras la conversación giraba a mi alrededor, pasando de las tasas hipotecarias a las membresías de clubes de campo y los chismes del vecindario, mi mente comenzó a divagar. Miré las caras de las personas con las que compartía sangre, y en lugar de ver a mi familia, vi un museo de mi propio dolor, sacrificio y juventud robada. Cada persona sentada en esta mesa era un artefacto viviente de mi sangría financiera. Miré a mi madre, Susan, al otro lado de la mesa. Sorprendentemente, sorbía su sopa de calabaza, asintiendo con los ojos muy abiertos a algo que la tía Marta estaba diciendo. Cuando tenía 20 años, todavía era una estudiante universitaria con dificultades, regresé a casa el fin de semana y la encontré sollozando histéricamente en el lavadero. Me dijo que había agotado 3 tarjetas de crédito diferentes, comprando comestibles orgánicos,
pagando el equipo deportivo de élite de mi hermano y actualizando los muebles de la sala de estar, y que mi padre la iba a divorciar si se enteraba de la deuda secreta. Yo había estado ahorrando dinero durante 2 duros años trabajando turnos nocturnos agotadores en un restaurante abierto las 24 horas para comprar un coche usado confiable para mi viaje al campus. Tenía $3,200 escondidos en una caja de zapatos debajo de mi cama del dormitorio. Le di hasta el último centavo para saldar su deuda secreta. Terminé comprando un coche destrozado y aterrador que se averiaba 2 veces al mes. La calefacción no funcionaba y conducía a mis clases matutinas congelada, con las manos entumecidas y doloridas en el volante. Ella nunca me dio las gracias. Solo me abrazó rápidamente y me dijo que la familia se ocupa de la familia, sin preguntas. Entonces mis ojos se desviaron. Chloe. En ese momento se quejaba a la tía Marta de lo emocionalmente agotador que era ser una creadora de contenido a tiempo completo, agitando un bolso de cuero de diseñador nuevo que fácilmente costaba un mes de mi alquiler. Hace 2 años, Chloe afirmó que estaba pasando por una grave crisis de salud mental porque su marido olvidó su aniversario de bodas. Insistió en que necesitaba ir a un retiro de curación espiritual en Bali para encontrarse a sí misma y salvar su matrimonio. Lloró a nuestros padres y mi padre inmediatamente me llamó exigiendo que pagara el viaje porque yo no tenía dependientes y tenía mucho dinero disponible. Pagué $2,800 por sus boletos de avión internacionales y el retiro de lujo. Ese mismo mes, desarrollé una grave infección renal. Me salté la recogida de mis antibióticos recetados durante 3 días agonizantes porque literalmente no podía permitirme el copago de $60 de la farmacia después de vaciar mi cuenta corriente para sus vacaciones tropicales. Chloe publicó fotos de sí misma bebiendo batidos verdes en una playa virgen mientras yo yacía temblando en el frío suelo de mi baño con una fiebre peligrosa. Miré a Daniel. Hace 3 años, él y su esposa estaban atrasados 2 meses en el alquiler porque él decidió dejar su trabajo para seguir una carrera en el comercio diario aficionado. Se enfrentaban a un desalojo inmediato. Pagué silenciosamente $4,000 directamente a su propietario para mantener un techo sobre sus cabezas. Daniel luego publicó un largo estado en Facebook alabando a Dios por proporcionar un milagro financiero en el momento exacto. Dios no tuvo nada que ver. Yo sí. Miré alrededor de la habitación, contemplando la costosa moldura de corona, la pintura fresca, la calidez de la chimenea encendida. Mi padre, Robert, se jactaba ruidosamente a mi tío Richard de sus supuestas ganancias en el mercado de valores. Solo tienes que saber cómo jugar el juego, Robert, alardeó, hinchando el pecho y ajustándose la corbata de seda. Inversiones inteligentes. Así es como se mantiene un legado vivo y se protegen los activos. Sentí un sabor amargo y metálico en la boca. Su legado. Pensé en la factura de la luz que había pagado por esta misma casa hace solo 4 días por $150. Pensé en los impuestos a la propiedad, las costosas reparaciones del tejado que necesitaron la primavera pasada. Durante una década, yo había sido el andamiaje silencioso e invisible que sostenía esta estructura en descomposición. Yo era la red de seguridad confiable en la que se lanzaban sin mirar. Amaban el dinero, pero despreciaban profundamente la fuente. Odiaban tener que depender de una mujer que no encajaba en su visión estrecha y anticuada de lo que una mujer debería ser. Para ellos, mi dinero ganado con tanto esfuerzo era solo un recurso natural que tenían derecho a cosechar. Un impuesto que tenía que pagar por el crimen máximo de ser soltera, sin hijos y financieramente independiente. Chloe chasqueó los dedos justo delante de mi cara, devolviéndome bruscamente a la realidad. Tierra a Olivia, se burló, poniendo los ojos en blanco. Solo te preguntaba qué harías en las vacaciones. Déjame adivinar. Trabajar hasta Nochebuena. Sabes, es muy triste. Te despertarás un día vieja y canosa sin nada más que una pila de dinero, algunas hojas de cálculo y una casa llena de gatos. Realmente necesitas ser más suave. Muéstrate. A los hombres no les gustan las mujeres tan intimidantes y rígidas todo el tiempo. Masticé lentamente un trozo de zanahoria asada. Tragué, me limpié la boca meticulosamente con una servilleta de lino y la miré. De hecho, estoy bastante contenta con mi vida, Chloe. Prefiero la paz al caos.
Mi padre soltó una risa áspera y estridente que silenció las conversaciones secundarias en la mesa. ¿Paz? ¿Así llaman a la soledad estos días? No te engañes, Olivia. La verdadera paz de una mujer proviene de construir un hogar, servir a su familia, no de construir un currículum corporativo. Tienes 34 años. El reloj no solo hace tic-tac. Prácticamente está sonando una alarma. La mesa volvió a reír, un sonido cruel y unificado. Sentí que se me apretaba el pecho, un dolor fuerte y familiar que me oprimía las costillas. Sonreí, una sonrisa delgada y afilada. Los dejé reír. Los dejé disfrutar de su pollo asado y su buen vino. Porque la única razón por la que estaba sentada en esa mesa esta noche se debía a una llamada telefónica que recibí hace 3 días. Una llamada telefónica que finalmente rompió la cadena para siempre. 3 días antes de la cena de aniversario. Era una típica mañana de miércoles, exactamente a las 9. Estaba sentada en mi oficina de la esquina en el centro de Indianápolis. El cielo fuera de mi ventana estaba gris, nublado y amenazaba con lluvia. En mi escritorio había una enorme pila de planos complejos y proyecciones financieras para un nuevo centro de distribución logística que mi empresa estaba adquiriendo. Había estado trabajando en este enorme trato durante 6 meses agotadores, trabajando 80 horas a la semana, luchando con uñas y dientes por cada punto de negociación. Estaba agotada, funcionando con café negro y adrenalina. Pero estaba orgullosa de lo que estaba construyendo. Sonó el teléfono de mi escritorio. Miré la identificación de la llamada y sentí un pico inmediato de ansiedad en el estómago. Era Chloe. Chloe nunca me llamaba durante las horas de trabajo. De hecho, rara vez me llamaba a menos que alguien estuviera hospitalizado o necesitara dinero. Generalmente, era lo último. Miré la luz roja parpadeante durante unos segundos agonizantes, considerando seriamente dejar que fuera directamente al buzón de voz, pero el hábito profundamente arraigado de ser la solucionadora de problemas de la familia, la hermana mayor confiable, se apoderó de mi sentido común. Descolgué el auricular. Olivia. Hola, hermana. Su voz era antinaturalmente brillante, aguda con ese falso entusiasmo sin aliento que usaba en sus vídeos patrocinados de Instagram. ¿Cómo está hoy mi potencia corporativa favorita? Estoy ocupada. Tengo una reunión importante de la junta en 20 minutos y estoy preparando las diapositivas. ¿Qué pasa? Pregunté saltándome las trivialidades sin sentido. Soltó un suspiro dramático y entrecortado destinado a transmitir lo herida que estaba por mi tono. Guau. Ok. Siempre al grano contigo, nunca una simple charla amistosa. Bueno, llamo porque tengo la noticia más increíble. ¿Sabes? Esa marca de bienestar de estilo de vida que he estado tratando de lanzar durante el último año, los kits de autocuidado artesanales. Finalmente encontramos un fabricante nacional. Esto va a ser enorme, Olivia. Estamos hablando de distribución a nivel nacional. Mis seguidores prácticamente están rogando por el lanzamiento del producto. Se agotará en horas. Me froté las sienes, sintiendo que empezaba a formarse un dolor de cabeza. Sabía exactamente lo que era este negocio. Lo había investigado hace unas semanas cuando ella lo mencionó por primera vez. Era un esquema de mercadeo multinivel, una estructura piramidal depredadora disfrazada de coaching de bienestar y bombas de baño demasiado caras. Chloe, realmente no tengo tiempo para una propuesta de negocios en este momento. Necesito volver a mis archivos. No es una propuesta. Es una oportunidad increíble para nuestra familia, insistió, su voz cayendo a un registro suplicante y manipulador. Solo hay un pequeño obstáculo que nos detiene. El banco está siendo súper molesto y tradicional con el préstamo inicial de fabricación. Dicen que mi relación deuda-ingresos está un poco desfasada debido a las renovaciones de la cocina que hicimos el año pasado. Es totalmente injusto cómo el sistema trata a los pequeños empresarios. De todos modos, el oficial de préstamos dijo que si consigo una balista con excelente crédito y un historial de ingresos sólido y verificable, los fondos se liquidarán esta tarde. Ahí estaba. El anzuelo, la línea, el plomo. La verdadera razón de la soleada llamada telefónica del miércoles por la mañana. ¿De cuánto es el préstamo, Chloe? Pregunté, mi voz volviéndose plana y defensiva.
Solo $50,000, dijo, pronunciando el enorme número tan casualmente como si estuviera pidiendo prestado un suéter para el fin de semana. Apenas es nada. Honestamente, cuando miras los rendimientos proyectados, y no tendrás que pagar un solo centavo. Prometo que es solo poner tu nombre en el papel para hacer feliz al banco. Vamos, Olivia. Ganas ese tipo de dinero durmiendo. Este es mi sueño más grande. Tienes que ayudarme a hacerlo realidad. Me recosté en mi silla ergonómica, mirando ciegamente las proyecciones financieras en mi monitor. $50,000 para un esquema piramidal. Mientras yo estaba liquidando silenciosamente mis propias opciones de acciones personales solo para asegurar el pago inicial de un modesto condominio de 2 habitaciones para mí, para poder finalmente dejar de alquilar y tener un hogar permanente propio. No, dije en voz baja, con firmeza. Hubo una pausa larga y pesada en la línea. La dulzura falsa desapareció instantáneamente, reemplazada por un silencio frío. ¿Perdón? ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir exactamente eso. No, Chloe. No voy a ser aval de un préstamo de $50,000. No tengo los activos líquidos para cubrir los pagos si incumples, y estoy en medio de cerrar un importante trato inmobiliario propio. No puedo y no voy a arriesgar mi puntaje de crédito por esto. ¿Qué si incumplo? Chilló, el volumen subió tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Me estás tomando el pelo ahora mismo? No tienes ninguna fe en mí. Siempre has sido exactamente así. Tan celosa, tan increíblemente amargada porque estoy persiguiendo mis pasiones en lugar de trabajar como esclava en un cubículo. No se trata de celos, es sentido financiero básico. Es un préstamo de alto riesgo para un mercado saturado. No puedo hacerlo. Estás mintiendo, gritó, su voz vibrando con pura rabia. Papá me dijo que acababas de recibir un bono de rendimiento masivo el trimestre pasado. Sé que tienes el dinero ahí sin hacer absolutamente nada. ¿En qué más lo vas a gastar? No tienes marido, ni hijos, ni vida real fuera de esa oficina. Literalmente solo estás acumulando efectivo mientras tu propia hermana lucha por construir un futuro para su familia. Mamá tenía razón sobre ti. Mi sangre se heló. La mención de nuestra madre torció el cuchillo, haciendo que mi agarre en el teléfono se apretara. Mi dinero no es tuyo para que lo presupuestes, Chloe. Eres tan egoísta, escupió, su voz temblaba de veneno y odio. Papá tiene razón sobre ti. Eres una solterona estéril y egoísta. Te preocupas más por tus estúpidas hojas de cálculo y tu saldo bancario que por tu propia sangre. Guarda tu dinero sucio, Olivia. Vas a morir sola en ese apartamento estéril y ninguna cantidad de dinero te tomará de la mano ni se preocupará por ti cuando suceda. Clic. Colgó bruscamente. Me senté en el silencio de mi oficina. El tráfico de la ciudad zumbaba débilmente a través de las gruesas ventanas de cristal. Miré la foto enmarcada en mi escritorio. Era una foto de nuestra familia de hace 5 años. Yo estaba de pie al fondo, medio escondida detrás de mi padre. Chloe estaba al frente y al centro, radiante, con un vestido que le había comprado. Durante años, había absorbido sus interminables insultos porque pensé que era el precio obligatorio del amor. Pensé que si solo les proporcionaba lo suficiente, resolvía suficientes problemas, eventualmente verían mi valor. Me respetarían. Pero las palabras viciosas de Chloe no me rompieron el corazón. Rompieron el hechizo. Me llamó solterona estéril. Me dijo que moriría sola. Y, sin embargo, se sentía totalmente con derecho a los frutos de mi agotador trabajo. No era una hija. No era una hermana. Era un electrodoméstico. Una máquina para ser usada hasta que se rompiera. Lentamente, volví a levantar el auricular y marqué un número que conocía de memoria. Sonó 2 veces antes de que una voz brusca y familiar respondiera. Bufete de abogados Miller. ¿En qué puedo ayudarle? Miller, soy Olivia, dije, mi voz firme, gélida y desprovista de emoción. Necesito verlo hoy, y necesito que haga esa verificación de antecedentes financieros completa de mi padre que discutimos el año pasado. Quiero todos los extractos bancarios,
cada cuenta oculta, cada transacción extraída. El insulto de Chloe fue la bofetada brutal que finalmente me despertó. Pero el correo electrónico que recibí del abogado Miller esa misma tarde fue el arma que iba a usar para quemar su falsa realidad hasta los cimientos. A las 4 de esa misma tarde, me senté en la pesada silla de cuero frente al señor Miller. Miller era un abogado de bienes raíces y sucesiones de 60 años con cabello plateado y grueso, ojos azules agudos e inteligentes, y una mente aterradoramente precisa. Era la única persona en el mundo que conocía la verdad completa y sin adornos sobre el desastre financiero de mi familia. Hace 10 años, él fue quien me ayudó a redactar el denso papeleo legal cuando tomé la decisión más desesperada y tonta de mi vida para salvar a mis padres de ser echados a la calle. A lo largo de los años, se había convertido en un confidente renuente, un extraño que constantemente me advertía que mi generosidad sin fin estaba siendo utilizada en mi contra por las personas que deberían haberme protegido. La oficina de caoba olía a papel viejo y a café oscuro amargo. Fuera de su alta ventana, el horizonte de Indianápolis se oscurecía con pesadas nubes de lluvia que se acercaban. Miller empujó una gruesa carpeta de manila sobre el escritorio pulido hacia mí. Se veía profundamente cansado, su mandíbula tensa en una línea sombría y seria. Hice la investigación profunda que pediste, Olivia, dijo Miller, su voz áspera y baja. No fue fácil y requirió algo de excavación a través de instituciones secundarias, pero saqué los registros. Necesitas prepararte. Es significativamente peor de lo que pensábamos. Abrí la carpeta. Mis ojos escanearon el documento superior. Era un resumen detallado de extractos bancarios y originaciones de préstamos de hace una década. Justo alrededor del momento exacto en que intervine para comprar su hipoteca embargada. Mi padre me dijo que el negocio de corretaje de equipos quebró debido a la recesión económica, susurré, trazando los números impresos con mi dedo tembloroso. Me juró que sus clientes más grandes incumplieron con él, y que quedó atrapado en el fuego cruzado. Miller suspiró pesadamente, quitándose las gafas de lectura y frotándose el puente de la nariz. Robert te mintió, Olivia. El negocio estaba en dificultades, sí, pero no fue por eso que perdieron la casa colonial. Mira la página 3 del informe. Pasé las páginas, el papel crujiendo ruidosamente en la habitación tranquila. Mi corazón comenzó a latir con un ritmo lento y doloroso contra mis costillas. Había registros de transferencias bancarias masivas y repetidas. Miles y miles de dólares moviéndose rápidamente de sus cuentas comerciales a plataformas digitales en el extranjero y empresas de holding dudosas. Criptomoneda, declaró Miller sin rodeos, señalando un elemento específico. Y casinos en línea en el extranjero. Tu padre sacó una segunda hipoteca secreta de alto interés sobre la casa para financiar un grave hábito de juego y apuestas de criptomonedas increíblemente arriesgadas. Se gastó más de $200,000 en solo 8 meses. Cuando la burbuja de las criptomonedas estalló y su suerte se acabó en las mesas digitales, no pudo hacer los pagos mínimos. El banco inició los procedimientos de ejecución hipotecaria de inmediato. Te hizo creer que era una víctima inocente de la economía, para que entraras en pánico, intervinieras y compraras la deuda para salvar su orgullo. Miré los números. Se mezclaron por un segundo. Sentí una ola violenta de náuseas invadirme, haciendo que la habitación girara ligeramente. Hace tantos años, había agotado todos mis ahorros. Había sacado un préstamo personal masivo con una tasa de interés aplastante. Comí fideos ramen baratos durante 2 años y caminé kilómetros para trabajar en la nieve helada porque no podía permitirme arreglar mi coche, todo para pagar una deuda que pensé que era una desgracia trágica e inevitable. Era el juego. Él se jugó la casa familiar y yo la compré de vuelta para él mientras él hacía el papel de mártir honorable. Eso no es todo, dijo Miller suavemente, interrumpiendo mis pensamientos acelerados. Tocó la carpeta gruesa. Mira el anexo al final. Me pediste que revisara la cuenta de reserva médica. Hace 2 años, mi madre, Susan, tuvo un aterrador susto de salud cardíaca. Para asegurarme de que nunca le faltara la atención adecuada, creé una cuenta de ahorro médico dedicada con mi propio dinero, vinculándola a una tarjeta de débito a su nombre solo para emergencias que pusieran en peligro su vida. Deposité $5,000 en ella y le dije que era su red de seguridad. Pasé a la última página con manos temblorosas.
Había un extracto bancario de la cuenta médica de hace exactamente 3 meses. Una única retirada masiva de $1,500. ¿A dónde fue esto? Pregunté, mi voz apenas un susurro sin aliento. ¿Tuvo algún procedimiento especializado del que no me habló? ¿Necesitó nueva medicación? Miller negó con la cabeza lentamente. Rastreé el número de ruta de la cuenta receptora. Los fondos se transfirieron directamente a la cuenta corriente personal de Chloe. 2 días después, Chloe reservó unas vacaciones de lujo a Tulum, México. El aire abandonó mis pulmones por completo. Sentí como si me hubieran golpeado física y violentamente en el estómago. Mi madre le dio mi dinero voluntariamente. El dinero destinado a su medicación cardíaca. Susan tuvo que autorizar la transferencia, confirmó Miller, su tono lleno de renuente y pesada lástima. Ella firmó físicamente el comprobante de retiro en la sucursal. Olivia, tu padre facilitó la transferencia en línea, y tu madre la aprobó en persona. Te robaron directamente de tu fondo médico de emergencia para pagar las vacaciones de playa de tu hermana, y luego todos te mintieron al respecto. Cerré la carpeta. Los bordes de mi visión estaban teñidos de gris. Durante mucho tiempo y agonizante, el único sonido en la habitación fue el pesado tic-tac del antiguo reloj de pie en la esquina. Había pasado toda mi vida adulta tratando de ganarme el amor de un padre que me veía como un fondo de rescate. Una madre que voluntariamente me robó la protección para complacer a su hija dorada y mimada. Y una hermana que despreciaba mi existencia mientras gastaba mi dinero. No lloré. La profunda tristeza que me había perseguido durante años se evaporó repentinamente. No se desvaneció. Se incineró violentamente. En su lugar, una claridad fría, dura y aterradoramente absoluta se asentó profundamente en mis huesos. La niña que desesperadamente quería ser amada murió en esa silla de cuero. La directora de operaciones tomó el control. Miré a Miller. Mis manos, que habían estado temblando momentos antes, ahora estaban perfectamente inquietantemente quietas. Miller, dije, mi voz extrañamente tranquila y autoritaria. Hace 10 años, cuando compré la deuda y le pagué al banco, estructuramos el papeleo para que yo sea la única propietaria legal y titular de la garantía de esa propiedad. ¿Correcto? Sí, Miller asintió con cautela, sintiendo el peligroso cambio en mi comportamiento. Usted tiene la escritura. Robert y Susan son legalmente solo inquilinos. Les ha permitido vivir allí sin pagar alquiler mientras usted paga los impuestos a la propiedad, el seguro y los servicios públicos. ¿Y no hay ningún impedimento legal para que yo termine ese acuerdo de inmediato? Ninguno en absoluto. Es su propiedad. Puede desalojarlos, venderla, quemarla. Legalmente hablando, por supuesto. Usted tiene todas las cartas. Metí la mano en mi bolso de diseñador, saqué un bolígrafo plateado y lo coloqué sobre el escritorio de caoba con un clic seco. Prepare los papeles, Miller. Aviso de desalojo. Ejecución hipotecaria de cualquier acuerdo verbal restante. Cancele los pagos automáticos de sus servicios públicos, el seguro del coche, el cable, todo lo que esté a mi nombre. Quiero que cada vínculo se rompa. Miller me miró, una sonrisa lenta y sombría se extendió por su rostro curtido. Era la mirada de un hombre que veía cómo la justicia finalmente despertaba después de un largo letargo. ¿Cuándo quiere que se ejecute esto, Olivia? Tenga los documentos listos para que los recoja el sábado por la mañana, respondí, levantándome y alisándome la falda. Tengo una cena de aniversario familiar a la que asistir, y planeo llevar un regalo. Eso nos trae de vuelta al momento presente, la cena del 40 aniversario. El plato principal de pollo asado y verduras de temporada había sido retirado por la tía Marta. El aire pesado y sofocante del comedor estaba cargado con el olor al costoso whisky de mi padre y al abrumador y dulzón perfume floral de Chloe. La tía Marta salió de las puertas batientes de la cocina llevando una enorme tarta de vainilla de 3 pisos con una gruesa glasa de crema blanca, meticulosamente decorada con perlas de azúcar plateadas comestibles. Estaba destinada a simbolizar 40 años de amor puro, duradero y hermoso. ¡Qué absoluta y nauseabunda broma!
Mientras Marta colocaba cuidadosamente la pesada tarta en el centro de la mesa, un coro de aplausos educados y entusiastas recorrió la habitación. Mi madre, Susan, se secó las comisuras de los ojos con una servilleta de lino, interpretando a la perfección el papel de la matriarca abrumada y profundamente agradecida. Extendió una mano temblorosa y palmeó afectuosamente el brazo de mi padre. 40 años, suspiró Susan melancólicamente, mirando alrededor de la mesa a sus hijos y parientes. No siempre ha sido fácil. El cielo sabe que hemos tenido nuestras tormentas, pero siempre nos mantuvimos unidos porque eso es lo que hace la verdadera familia. La familia se sacrifica el uno por el otro sin llevar la cuenta. Me miró directamente a los ojos cuando dijo la palabra sacrificios. No era una mirada de gratitud o amor maternal. Era una mirada intencionada y muy manipuladora. Era la mirada de una mujer tendiendo una trampa de culpa psicológica como una trampa de acero, esperando que yo cayera en ella. De hecho, continuó Susan, su voz suave, frágil y calibrada expertamente para una máxima manipulación emocional. Esperaba que esta noche pudiéramos hablar sobre el futuro de nuestra familia. Chloe ha estado trabajando increíblemente duro en su nueva empresa. Está tan estresada, trabajando día y noche. Olivia, cariño, has sido increíblemente bendecida en tu carrera corporativa. Significaría el mundo para mí, para todos nosotros, si pudieras encontrar en tu corazón ayudar a tu hermana a empezar. Un pequeño empujón financiero para que su fabricación despegue. Nos acercaría mucho más como familia. La miré fijamente. La pura y descarada audacia era asombrosa. Estaba sentada allí, envuelta en el velo blanco de una madre devota y amorosa, utilizando su propia cena de aniversario como un escenario público para presionarme a entregar $50,000 a la hermana que me había insultado brutalmente y deseado una muerte solitaria hace solo 3 días. Pero eso no fue lo que me revolvió el estómago de disgusto. Mientras Susan se inclinaba para enfatizar su súplica, el cuello de su blusa de cachemir pastel se movió ligeramente. Apoyado contra su clavícula, captando la cálida luz de la lámpara de araña de cristal, había un collar de oro nuevo, sorprendentemente delicado, con un prominente colgante de diamante en forma de lágrima. Lo reconocí al instante. Mi corazón martilleó violentamente contra mis costillas. Había visto a Chloe mirando esa misma pieza en el escaparate de una joyería de lujo en el centro de la ciudad hace un mes. Costaba exactamente $4,500. Mi madre me vio mirándole el cuello fijamente. Su mano voló rápidamente, cubriendo nerviosamente el diamante como si de repente se hubiera quemado. Sus ojos se desviaron, un destello de culpa pura, innegable y aterrorizada cruzó su rostro antes de forzar una sonrisa tensa. Ella sabía. Sabía que yo sabía. Había autorizado el robo del dinero que puse para mantenerla viva en una emergencia médica, se compró un collar de diamantes de lujo, financió las vacaciones de Chloe con lo que quedaba, y ahora me estaba pidiendo públicamente que les diera más dinero. La enfermedad en mi estómago se retorció en un nudo apretado de rabia pura, fría e inmaculada. Sentí un ligero mareo, la habitación se inclinó solo una fracción mientras el último pilar de mis ilusiones infantiles se desmoronaba en polvo. No era una víctima indefensa e ingenua del abuso financiero de mi padre. Era una cómplice voluntaria y activa. Me entregó a los lobos para poder usar un bonito y brillante collar. Puse las manos planas sobre la fría mesa de caoba para evitar que temblaran visiblemente. Miré a Susan, dejando que mis ojos se volvieran completamente muertos y vacíos. No dije una sola palabra. Solo la miré fijamente, proyectando toda la fría furia que poseía hasta que ella se encogió en su silla, su rostro palideciendo y su respiración volviéndose superficial. La tía Marta, sintiendo el peligroso cambio eléctrico en la atmósfera, rápidamente tomó un cuchillo de plata para pastel. ¿Quién quiere la primera rebanada de pastel?, preguntó en voz alta, tratando desesperadamente de romper la tensión sofocante. Pero ya era demasiado tarde. El alcohol había llegado completamente al torrente sanguíneo de mi padre, y tenía una audiencia observándolo. Robert no era un hombre que pudiera dejar pasar un momento de silencio sin explotarlo. Vio a Susan vacilar. Me vio mirándola con abierta hostilidad, y lo tomó como un desafío directo a su autoridad absoluta. Empujó su pesada silla de madera hacia atrás.
La pata raspó ruidosamente contra el suelo de madera, un sonido áspero y chirriante que hizo que todos en la mesa se quedaran inmóviles. Levantó su vaso de whisky de cristal, tomó una cuchara de plata y la golpeó bruscamente contra el borde. Din, din, din. Antes de cortar el pastel, Robert tronó, su voz gruesa, arrastrada y goteando arrogancia. Quiero brindar por esta familia. La habitación se quedó en silencio al instante. Daniel dejó de jugar en su teléfono. Nathan levantó la vista de su plato vacío. Chloe se inclinó hacia adelante, una sonrisa hambrienta y expectante dibujada en sus labios rojos. Sabía exactamente lo que venía. Probablemente lo había provocado antes de la cena, quejándose de mi firme negativa a financiar su esquema piramidal, exigiéndole que me pusiera en mi lugar. Me senté perfectamente inmóvil, mi postura rígida. El grueso sobre que contenía los documentos legales en mi bolsillo se sentía increíblemente pesado, como un arma cargada esperando ser disparada. Por 40 años de matrimonio, comenzó Robert, levantando su vaso hacia Susan, aunque no la miró, por construir un hermoso hogar y criar hijos exitosos y normales. Señaló con un gesto grandioso a Chloe y a los chicos, hijos que entienden el verdadero valor del legado, de la familia, de seguir el camino tradicional. Luego, lenta y deliberadamente, se giró para mirarme. La sonrisa falsa desapareció de su rostro, reemplazada por una mueca de puro e inmaculado desprecio. Me miró como si fuera una mancha asquerosa en su alfombra perfecta y cara. Era un hombre que realmente pensaba que tenía todo el poder del universo. Pensaba que era el juez, el jurado y el verdugo de esta familia. Se aclaró la garganta ruidosamente. Se preparó para dar el golpe final y aplastante, la humillación pública definitiva destinada a devolver a la hija rebelde a su lugar obediente. Pero no tenía idea. No tenía absolutamente ninguna idea de que estaba sentado atado a una silla eléctrica, y yo tenía la mano firmemente apoyada en el interruptor. Y luego, por supuesto, está Olivia, dijo Robert, su voz bajando a un tono teatral y ruidoso de falsa lástima que resonó duramente en el tranquilo comedor. Todos los ojos de la habitación se fijaron en mí. Podía sentir la respiración colectiva contenida, la tensión tan espesa que se podía cortar con el cuchillo de plata del pastel. La tía Marta apretó el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Susan miraba fijamente su vaso de agua, demostrándose una cobarde hasta el amargo final. Nuestra hija mayor, continuó mi padre, dando un sorbo lento y arrogante a su whisky. Una mujer que ha escalado la escalera corporativa. Muy impresionante, supongo, si te importan esas cosas frías y sin alma. Pero mírate, Olivia. Me hizo un gesto con la mano libre, un movimiento amplio y completamente despectivo que abarcaba mi traje a medida, mi cabello prolijo, mi propia existencia. Mira esta vida que has elegido, se burló, el alcohol alimentando su crueldad. Dinos, cariño. Dinos a todos los que estamos sentados en esta mesa. ¿Qué se siente ser una mujer de 34 años sin marido que te caliente la cama por la noche? Sin hijos que lleven tu nombre o te cuiden cuando seas vieja. ¿Qué se siente ser un fracaso estéril? Una mujer que pasó toda su vida persiguiendo dinero y ascensos solo para terminar completamente sola. El silencio que invadió la habitación fue profundamente físico. Fue una manta pesada, sofocante y violenta arrojada sobre todos nosotros. Nadie se movió. Nadie respiró. La música de jazz que sonaba suavemente de fondo pareció desvanecerse en la nada. Y luego el sonido que recordaré claramente por el resto de mi vida rompió el pesado silencio. Chloe se rió. No fue una risa nerviosa e incómoda. Fue una risa fuerte, brillante y resonante de pura diversión maliciosa. Se cubrió la boca con su mano manicurada, sus hombros temblaban de alegría. Al otro lado de la mesa, Daniel se rió a carcajadas, escondiendo su cruel sonrisa detrás de su servilleta de lino. Nathan negó con la cabeza, mirándome con una repugnante mezcla de lástima y superioridad. Mi propia familia, las mismas personas cuyo alquiler había pagado cuando se enfrentaban al desalojo, cuyos coches había comprado cuando no tenían crédito, cuyas vacaciones de lujo había financiado mientras yo sufría de enfermedad. Se reían abiertamente de mí porque estaba soltera. Se burlaban del mismo aislamiento al que sus interminables y parasitarias demandas financieras me habían obligado. No perdí la compostura.
No rompí a llorar y salí corriendo por la puerta principal, que es exactamente la reacción que mi padre quería. Me quería rota, humillada y avergonzada. Me quería desesperada por demostrar mi valía para que volviera a abrir mi chequera mañana por la mañana para comprar su fugaz aprobación. En cambio, sentí una extraña y profunda sensación de paz. La pesada niebla de la obligación y la culpa se había levantado por completo. Lentamente, recogí mi servilleta de lino de mi regazo, la doblé con una precisión agonizante y la coloqué pulcramente sobre la mesa junto a mi plato intacto. Extendí la mano para tomar mi vaso de agua de cristal, di un sorbo lento y deliberado para humedecer mi garganta seca, y lo dejé sin hacer ruido. Miré directamente a los ojos de mi padre. Mi expresión era perfectamente en blanco, profesional y aterradoramente tranquila, exactamente como si me estuviera dirigiendo a un cliente moroso y en bancarrota en una sala de juntas corporativa y estéril. Gracias por el hermoso brindis, papá, dije. Mi voz no era fuerte, pero era tan aguda, tan fría y tan increíblemente clara que parecía cortar físicamente el aire pesado de la habitación. La sonrisa engreída y arrogante de Robert flaqueó solo una fracción de pulgada. No esperaba calma fría. Esperaba histeria y disculpas. Pero ya que estamos siendo tan brutalmente honestos esta noche, continué, inclinándome ligeramente, apoyando mis antebrazos con gracia sobre la mesa de caoba, ya que estamos compartiendo nuestros sentimientos más profundos sobre el fracaso y el éxito frente a una audiencia. Tengo una pregunta muy importante para ti. Me hice un gesto con la palma abierta, abrazando el insulto que me había lanzado. ¿Qué se siente saber que esta fracasada estéril, esta solitaria y miserable máquina de cajero automático, va a dejar de pagar tu hipoteca, el seguro de tu coche, los impuestos de tu propiedad y el paquete de cable premium que ves deportes a partir de mañana por la mañana? Silencio sepulcral. La risa maliciosa murió instantáneamente en la garganta de Chloe. Daniel dejó caer su pesado tenedor de plata. Golpeó su plato de porcelana con un sonido agudo y resonante. La cabeza de Susan se levantó bruscamente, sus ojos muy abiertos con un terror repentino, genuino e inmaculado. El rostro de mi padre se volvió completamente, horriblemente flácido. El color saludable se drenó rápidamente de sus mejillas, dejando su piel vieja, gris y hueca. Abrió la boca para hablar, pero no salió absolutamente ningún sonido. Por primera vez en toda mi vida, el gran Robert se quedó completamente sin palabras. ¿Qué? Susurró Chloe, su voz temblaba con pánico repentino. ¿De qué estás hablando, Olivia? La ignoré por completo. Mantuve mis ojos fríos fijos ferozmente en Robert. ¿Crees que soy un fracaso porque no encajo en tu patética, anticuada e hipócrita definición de lo que debe ser una mujer? Dije, mi voz subiendo lo suficiente para dominar toda la habitación con autoridad absoluta. Pero durante 10 largos años, papá, he sido la base silenciosa e invisible que ha impedido que tu patética ilusión de riqueza se derrumbe en la tierra. Y he terminado. El banco está oficialmente cerrado. Me levanté lentamente. Dejé que las patas de madera de mi silla rasparan ruidosamente y violentamente contra el suelo de madera, imitando perfectamente su movimiento anterior, convirtiéndolo en una advertencia deliberada y aterradora. Espero que todos disfruten de verdad el pastel, dije, mi voz tan fría como el hielo invernal. Se ve muy caro. Espero que puedan pagarlo ustedes solos. Les di la espalda y caminé hacia la puerta. No me di la vuelta ni me alejé de inmediato. Dejé que el silencio se cerniera en el aire, espeso y sofocante, permitiendo que el peso de mis palabras aplastara la arrogante atmósfera de la habitación. Por primera vez en toda mi existencia, yo controlaba la narrativa. Yo dictaba los términos. Mi padre, Robert, permaneció congelado en la cabecera de la mesa de caoba, su rostro una máscara horrible de shock y una furia que crecía rápidamente. Su boca se abría y cerraba como un pez asfixiándose en tierra seca, incapaz de formar una sola frase coherente. A su lado, Susan parecía que se iba a desmayar, sus manos agarraban el borde de la mesa tan ferozmente que sus nudillos estaban completamente blancos. Chloe, la hija dorada, finalmente encontró su voz. Era un sonido débil y tembloroso, despojado de toda su habitual prepotencia. Olivia, no puedes ir en serio. Solo estás molesta porque papá hizo una broma. No reacciones de forma exagerada.
No puedes simplemente dejar de pagar las cosas. Es tu responsabilidad ayudarnos. Volví mi mirada hacia mi hermana. La pura ilusión que se necesitó para decir esas palabras en este momento era casi fascinante. ¿Una broma, Chloe? Pregunté suavemente, mi voz resonando claramente en la habitación en silencio. Me llamaste solterona estéril hace 3 días cuando me negué a financiar tu esquema piramidal. Papá acaba de anunciarlo a una habitación llena de parientes. Esto no es una broma. Esto es un desalojo de tu carácter. Metí la mano en el bolsillo de mi blazer a medida, mis dedos rozaron la pesada llave de latón de repuesto de esta misma casa, la casa que había salvado de la subasta, la casa que legalmente me pertenecía. Saqué la llave, sosteniéndola para que la luz de la lámpara de araña de cristal atrapara el metal. ¿Sabes lo que es esto? Pregunté, mirando directamente a mi padre. Robert miró la llave, con los ojos muy abiertos. La reconoció. Era la llave de repuesto original que me había dado hacía una década, el día después de que vaciara mis ahorros para salvar su orgullo. No se la entregué. No se la arrojé. En cambio, levanté el brazo y dejé caer la pesada llave de latón directamente sobre mi impecable plato de porcelana. El sonido fue agudo, violento y ensordecedor en la habitación silenciosa. Resonó contra la porcelana, como el golpe de un mazo de juez. He cargado con el peso de esta familia durante 10 años, dije, mi voz firme, desprovista de las lágrimas que tan desesperadamente querían ver. He pagado sus deudas. He financiado sus estilos de vida. He comprado sus comestibles y financiado sus vacaciones. Y a cambio, no me han ofrecido nada más que desprecio y burla. Tomaron mi dinero con una mano y me abofetearon con la otra. Miré a mis hermanos, Daniel y Nathan, que me miraban en atónito silencio. Daniel, pagué $4,000 para evitar su desalojo. Nathan, pagué su tarjeta de crédito cuando chocó su coche sin seguro. Y ninguno de ustedes me ha preguntado cómo me fue el día, y mucho menos me ha dado las gracias. Me volví hacia mi padre. El color rojo finalmente regresaba a su rostro, transformándose en un profundo y peligroso púrpura. ¡Maldita ingrata! Comenzó a gruñir, dando un paso hacia mí. No termines esa frase, ordené, mi voz chasqueando como un látigo. Me puse más alta, enderezando mis hombros. Ya no tienes poder aquí, papá. El banco de Oli está permanentemente cerrado. Corto los pagos automáticos esta noche. La hipoteca, los servicios públicos, las cuotas del coche, el seguro, todo. ¿Quieres actuar como el patriarca exitoso? Es hora de que empieces a pagar tus propias cuentas. Susan finalmente se rompió. Un fuerte y feo sollozo salió de su garganta. Olivia, por favor, no nos hagas esto. Somos familia. No, mamá, respondí, mirando el collar de diamantes en forma de lágrima que descansaba sobre su clavícula. El collar que compró con mis fondos médicos de emergencia. Somos una transacción y el contrato ha terminado. Me di la vuelta. No corrí. Caminé. Cada paso que daba sobre el suelo de madera se sentía deliberado, arraigado e increíblemente liberador. Salí del comedor, por el largo y lujoso pasillo decorado con retratos familiares que incluían a todos menos a mí. Detrás de mí, el comedor estalló en caos. Escuché a Robert gritando, su voz resonando con rabia. Escuché a Chloe chillando, exigiendo saber qué iba a pasar con su préstamo comercial. Escuché los murmullos confusos de mis tías y tíos, las personas que se habían quedado sentadas y me habían visto ser abusada durante años. De repente, dándose cuenta de la gravedad de la situación, llegué al armario de la entrada y saqué mi abrigo de lana. Me puse las mangas, sintiendo una extraña y hueca ligereza en el pecho. La pesada y sofocante cadena de obligación que me había unido a estas personas durante toda mi vida adulta se había roto. Me alejaba de la única familia que había conocido. Y, sin embargo, nunca me había sentido más viva. Al alcanzar la manija de latón de la puerta principal, escuché pasos apresurados detrás de mí. Me preparé, esperando que mi padre bajara corriendo por el pasillo para intimidarme físicamente o exigirme que regresara a la mesa. Pero los pasos eran demasiado ligeros.
Me di la vuelta para ver a la tía Marta. La tía Marta estaba en la tenue luz del pasillo, con las manos apretadas fuertemente frente a ella. Parecía más vieja en las sombras, las líneas alrededor de su boca se profundizaban con una mezcla de tristeza y un extraño orgullo feroz. ¿Estás bien, Olivia?, preguntó, su voz un susurro bajo y urgente por encima de los gritos distantes que aún resonaban desde el comedor. Me detuve, con la mano apoyada en el frío pomo de la puerta. Estoy bien, tía Marta, honestamente, creo que estoy más que bien. Lamento haber arruinado tu cena. Marta soltó una risa corta y seca, sacudiendo la cabeza. No arruinaste nada, cariño. Esta cena era un polvorín esperando una chispa. Tú solo trajiste el fósforo. Dio un paso más cerca, mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie la seguía. Extendió la mano y colocó una mano cálida y reconfortante en mi brazo. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Necesito decirte algo, dijo Marta, su voz bajando aún más. No te invité esta noche solo para celebrar su aniversario. Te invité porque sabía que tu padre planeaba acorralarte. Se jactó ayer de que iba a exigirte que financiaras la nueva empresa de Chloé, y si te negabas, te avergonzaría públicamente para que lo hicieras. La miré fijamente, sintiendo una nueva ola de disgusto invadirme. Él planeó el brindis. Él planeó destruirte, corrigió Marta con firmeza. Pero también sabía que estabas al límite. Los he visto agotarte durante una década, Olivia. Vi a tu madre robarte. Vi a tu hermana burlarse de ti. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que siguiera sucediendo. Apretó mi brazo, su mirada intensa. Le serví el whisky cargado esta noche. Le seguí llenando el vaso antes de la cena. Sabía que el alcohol lo haría audaz, lo haría decir la parte incómoda en voz alta delante de todos. Necesitaba que te mostrara exactamente quién es sin filtros, sin excusas. Necesitaba que vieras al monstruo para que finalmente huyeras. Sentí que el aliento me abandonaba los pulmones. Mi propia tía había orquestado el clímax de la noche. Había actuado como la catalizadora silenciosa, empujando al villano a la luz para que la víctima finalmente pudiera ver la trampa. ¿Hiciste eso por mí?, susurré, mi voz ahogada por la emoción. Eres una mujer brillante, hermosa y capaz, Olivia, dijo Marta ferozmente, las lágrimas finalmente cayendo por sus pestañas. Te mereces una vida propia. Te mereces ser amada por quien eres, no por lo que puedes comprarles. Vete, aléjate y no mires atrás. Deja que su falso imperio se desmorone. No les debes nada. Abracé fuerte a mi tía. Era la primera vez en años que sentía un amor genuino e incondicional de alguien relacionado conmigo. La abracé durante un largo momento, absorbiendo su fuerza antes de retroceder y asentirle con firmeza. Gracias, tía Marta, dije. Abrí la pesada puerta principal y salí a la fría noche de noviembre. El viento me mordía ferozmente las mejillas, pero el frío se sentía increíblemente refrescante. Se sentía limpio. Caminé por el camino de entrada hasta mi coche, mis tacones haciendo clic ruidosamente contra el concreto. Abrí mi vehículo, me deslicé en el asiento del conductor y cerré las puertas. Me senté allí un momento, mis manos aferradas al volante. A través de las grandes ventanas delanteras de la casa, podía ver sombras moviéndose frenéticamente en el comedor. La fachada se había agrietado y el pánico estaba empezando. Encendí el motor, di marcha atrás y me alejé. El viaje de regreso al centro de Indianápolis fue surrealista. Normalmente, cuando salía de una reunión familiar, pasaba todo el viaje de vuelta a casa angustiándome por todo lo que había dicho o hecho mal. Me estresaba por mi presupuesto tratando de averiguar cómo cubrir cualquier nueva crisis que me hubieran echado encima. Esa noche, el coche estaba en silencio. Ni radio, ni llamadas telefónicas frenéticas, solo el ritmo constante de los neumáticos sobre el pavimento mojado. Pensé en los documentos que me esperaban en la oficina de Miller, la notificación de desalojo, la ejecución hipotecaria. Mi padre pensó que mi amenaza de cortar las facturas era lo peor que le podía pasar. Pensó que solo tendría que averiguar cómo pagar su propia hipoteca. No tenía idea de que no quedaba hipoteca por pagar.
No tenía idea de que yo era dueña de las paredes, el techo y el suelo sobre el que estaba. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, entré en el espacio tranquilo e impecable y cerré el cerrojo. Me quité el abrigo, me serví un gran vaso de agua fría y me quedé junto a la ventana de suelo a techo con vistas al horizonte de la ciudad. Saqué mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Robert, 9 de Susan y 24 mensajes de texto de Chloe. No leí ni uno solo. Tranquilamente, entré en mi aplicación bancaria. Con precisión metódica, cancelé sistemáticamente todas las transferencias recurrentes, el seguro del coche, las facturas de servicios públicos, el paquete de cable, los impuestos a la propiedad. Eliminar. 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 Con cada pulsación del botón, sentí que una pesada cadena se rompía. Me acosté esa noche y dormí un sueño profundo y sin sueños, sabiendo que la verdadera tormenta llegaría por la mañana. El sábado por la mañana llegó con una luz solar brillante y fuerte que se filtraba por las persianas de mi habitación. Me desperté sintiéndome descansada, lúcida y extrañamente tranquila. Sabía exactamente lo que traería el día de hoy. Fui a la cocina, encendí mi costosa máquina de espresso y comencé el lento y metódico proceso de preparar mi café matutino. El reloj digital de la estufa marcaba las 9:15. Justo a tiempo, el fuerte zumbido del intercomunicador del vestíbulo rompió la tranquilidad de mi apartamento. No me inmuté. Dejé que sonara 3 veces antes de acercarme casualmente y pulsar el botón de hablar. «Sí», pregunté con suavidad. «Déjanos subir ahora mismo, Olivia». La voz de mi padre gruñó a través del altavoz crepitante. Era un sonido crudo y agresivo, desprovisto de su habitual arrogancia pulida. «Ni se te ocurra esconderte. Abre la maldita puerta». «Suba, papá», respondí tranquilamente, pulsando el botón de zumbido. No entré en pánico. Caminé hacia la mesa de la entrada, recogí la gruesa carpeta legal de tapa dura roja que había recuperado de la oficina de Miller esa misma mañana y la coloqué directamente en el centro de mi mesa de café de cristal. Me coloqué detrás de la isla de la cocina, dándome una barrera física. Di un sorbo lento a mi café negro, dejando que el amargo calor me tranquilizara. Minutos después, un violento golpe resonó por el pasillo. No era un golpe, era una exigencia, este martilleo contra la pesada madera de mi puerta principal. Me acerqué, abrí el cerrojo y abrí la puerta. Mi padre me empujó al instante, su pura presencia física destinada a intimidar. Su cara estaba roja, veteada, poco saludable, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y demasiado whisky. Chloe lo seguía de cerca, con aspecto maníaco. Su cabello estaba desordenado, su maquillaje de diseñador corrido debajo de los ojos, y sostenía su teléfono como un arma. «¿Cómo te atreves?», rugió Robert, girándose para encararme en el momento en que cerré la puerta. «¿Cómo te atreves a avergonzarme delante de toda la familia? Humillaste a tu madre. Arruinaste el aniversario. ¿Quién diablos te crees que eres?» «Soy la persona que paga tus cuentas», respondí con calma, apoyándome en el mostrador. O mejor dicho, la persona que solía hacerlo. Chloe empujó a mi padre, apuntándome con un dedo tembloroso. «Cancelaste las transferencias. Intenté hacer la verificación de crédito para mi alquiler comercial esta mañana y rebotó. El banco denegó el préstamo del fabricante porque retiraste tu preaprobación. Arruinaste mi negocio, Olivia. Arruinaste mi vida por una estúpida discusión». «No arruiné tu negocio, Chloe», dije, manteniendo mi tono clínicamente desapegado. «No tienes un negocio. Tienes un esquema piramidal y una adicción masiva a las compras. Simplemente me niego a financiar tus delirios por más tiempo». «Bruja egoísta y vengativa», gritó Chloe, lágrimas de pura rabia cayendo por sus mejillas. «Estás celosa. No tienes nada. Ni marido, ni hijos, ni vida». «Tengo un patrimonio neto positivo, Chloe, que es mucho más de lo que puedes decir tú», le respondí con frialdad. Robert golpeó su mano grande contra mi mostrador de granito, haciendo que las tazas de café traquetearan violentamente. «Basta. Escúchame, Olivia. Vas a tomar tu teléfono ahora mismo y vas a restablecer cada uno de los pagos que cancelaste.
Vas a llamar al oficial de préstamos y ser aval de la documentación de tu hermana. Si no arreglas este desastre ahora mismo, te desheredaré. Te cortaré de esta familia para siempre. Nunca más pondrás un pie en mi casa. Lo miré fijamente. La amenaza de ser desheredada solía ser mi mayor miedo. Ahora sonaba como un hermoso paquete vacacional. ¿Tu casa? Pregunté suavemente, inclinando la cabeza. Sí, mi casa, tronó Robert, las venas de su cuello abultadas. La casa que construí. La casa que te di. Lentamente, puse mi taza de café sobre el mostrador. El momento de los juegos había terminado. Caminé alrededor de la isla de la cocina, entré en la sala de estar y señalé la mesa de café de cristal. Papá, dije, mi voz bajando a un registro bajo y peligroso. Antes de que me amenaces con desterrarme de tu reino, te sugiero encarecidamente que mires lo que hay sobre esa mesa. Robert frunció el ceño, su ira deteniéndose momentáneamente ante mi falta de miedo. Miró la carpeta roja. Resopló, cruzándose de brazos. ¿Qué es esto? ¿Más de tus hojas de cálculo corporativas? No me importan tus números. Ábrela, le ordené. Él dudó, un destello de genuina incertidumbre cruzó sus ojos. Dio un paso adelante, extendió una mano ligeramente temblorosa y abrió la pesada tapa roja. Chloe se acercó sigilosamente a su lado, asomándose por encima de su hombro. Dentro de la carpeta había 3 documentos legales prístinos y notariados. Observé cómo sus ojos escaneaban la primera página. Era el acuerdo de préstamo original de un prestamista subprime depredador fechado hace exactamente 10 años. El monto principal estaba resaltado con tinta amarilla brillante. $215,400. La razón declarada del préstamo, consolidación de deudas de juego y una segunda hipoteca de emergencia tomada sin el consentimiento conyugal. Robert se ahogó, todo el aire abandonando repentinamente sus pulmones. ¿De dónde sacaste esto? Sigue leyendo, instruí con frialdad. Pasó al segundo documento. Era la notificación oficial de ejecución hipotecaria del banco, fechada 6 semanas después del préstamo de juego. El documento que declaraba que la casa colonial estaba a punto de ser embargada y subastada por el Estado. ¿Qué es esto? Susurró Chloe, con una genuina confusión. Papá, ¿qué significa esto? Nunca tuvimos una ejecución hipotecaria. Sí, la tuvieron, respondí por él. Hace 10 años, papá se jugó la casa familiar en criptomonedas y póker en línea. Iba a perder la casa, y los iba a dejar a todos en la calle. Las manos de Robert temblaban tan violentamente que el papel crujió. No podía hablar. El patriarca invencible se encogía rápidamente ante mis propios ojos. Ahora mira la tercera página, dije, acercándome, mi presencia dominando repentinamente la habitación. Lentamente pasó la página. Era el acuerdo de transferencia de escritura y asunción de deuda legalmente vinculante. Cuando el banco vino a tomar la casa, expliqué, mi voz resonando claramente en el tranquilo apartamento. Intervene. Agoté todos mis ahorros. Saqué un préstamo personal aplastante. Compré la deuda. Pagué al banco. La mandíbula de Chloe cayó. Miró de un lado a otro entre los papeles y mi cara, su cerebro luchaba por procesar la realidad. Espera, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, Chloe, la miré directamente a los ojos. Que papá no es dueño de esa casa. No la ha poseído durante una década. Señalé con un dedo firme la firma al pie de la página. Soy la única propietaria legal de esa propiedad, y estoy emitiendo un desalojo formal. El silencio en mi sala ya no era solo pesado. Era completamente paralizante. Era el sonido de una mentira cuidadosamente construida, de una década de antigüedad, haciéndose pedazos innegables. Robert miró la firma en la escritura, mi firma, como si estuviera escrita en un idioma extranjero. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejando su piel de un gris enfermizo y pálido. Parecía un hombre que acababa de caer por un precipicio y esperaba que la gravedad lo arrastrara hacia abajo. Tú eres dueña, susurró Chloe,
las palabras saliendo de su boca mientras tropezaba hacia atrás, golpeando el borde del sofá. Tú eres dueña de la Colonial. Toda ella, cada ladrillo, cada tabla del suelo, y la nueva terraza de la que papá tanto le gusta presumir, confirmé, mi voz firme y despiadada. Robert finalmente apartó la vista de los documentos y me miró. La arrogancia, la ira, la presencia dominante habían desaparecido por completo. Se veía increíblemente pequeño, frágil y absolutamente aterrorizado. Olivia, jadeó, su voz quebrándose dolorosamente. Olivia, me lo prometiste. Hace 10 años, me prometiste que nunca se lo dirías a nadie. Dijiste que lo mantendríamos en secreto para proteger mi reputación. Te protegí cuando pensé que cometiste un error desesperado, respondí, mi tono desprovisto de cualquier simpatía. Te protegí cuando pensé que realmente estabas tratando de ser un buen padre. Pero no lo eres. Eres un parásito. Usaste mi silencio para construir un trono falso. Y luego usaste ese trono para despreciarme y humillarme. Fue solo un brindis, suplicó Robert, sus manos extendiéndose ligeramente como para agarrar mi brazo, aunque se detuvo. Bebí demasiado. ¿Sabes cómo me pongo? No quise decir esas cosas. ¿Eres mi hija? No insultes mi inteligencia, papá, espeté, dando un paso adelante. Dijiste cada palabra en serio. Odias depender de mí. Me resientes porque mi éxito es un recordatorio constante de tu fracaso colosal. Tomaste mi dinero para salvarte el pellejo, y luego permitiste que mamá me robara mis fondos médicos de emergencia para pagar las vacaciones de Chloe. Chloe jadeó ruidosamente, sus manos volaron a su boca. ¿Qué? ¿Mamá hizo qué? Volví mi mirada penetrante hacia mi hermana. No actúes sorprendida, Chloe. Mamá retiró $4,500 de la cuenta de emergencia médica que le abrí para su enfermedad cardíaca. Lo transfirió directamente a tu cuenta corriente para que pudieras ir a Tulum. ¿De verdad pensaste que había ahorrado ese dinero del presupuesto de la compra? El rostro de Chloe se puso de un rojo brillante. Abrió la boca para defenderse, pero no le salieron palabras. Estaba atrapada. El estilo de vida de lujo que le encantaba ostentar se construyó enteramente con dinero robado y mis sacrificios. He pasado mis 20 y la mayor parte de mis 30 años actuando como el andamiaje financiero de esta familia, continué, paseando lentamente por la habitación, dominando el espacio. Pagué por tus errores, papá. Pagué el alquiler de Daniel. Pagué el coche de Nathan. Financió los retiros de Chloe. Lo hice porque quería desesperadamente una familia. Quería ser amada. Me detuve y los miré a ambos sin sentir nada más que fría indiferencia. Pero anoche, cuando me humillaste delante de todos y ustedes se rieron a mis expensas, me di cuenta de algo profundamente profundo. No me aman. Aman lo que puedo hacer por ustedes. Y en el momento en que dejo de ser útil, solo soy una broma estéril y solitaria para ustedes. Olivia, por favor, suplicó Robert, lágrimas reales brotando de sus ojos inyectados en sangre. Por favor, lo siento. Lo siento mucho. Cambiaremos. Te pagaré. Conseguiré un trabajo a tiempo parcial. Pero no tomes la casa. Es todo lo que tiene tu madre. No puedes dejar a tu madre en la calle. No estoy dejando a mamá en la calle, declaré claramente. Te estoy dejando a ti en la calle. Mamá tiene una opción. Le ofreceré un lugar donde quedarse. Pero tú, Robert, estás completamente solo. Volví al mostrador de la cocina y cogí mi café. Esto es lo que va a pasar, dije, dictando los términos como una fusión corporativa. Adjunto a la parte posterior de esa carpeta roja hay un aviso formal y legalmente vinculante de desalojo de 30 días. Para el próximo lunes, un agente de bienes raíces vendrá a la casa para tomar fotos para el anuncio. Voy a vender la propiedad. La hipoteca original restante se paga primero. Luego, los $215,000 que invertí más 10 años de intereses acumulados regresan directamente a mí. Las pocas monedas que queden, tú y los chicos pueden dividírselas. No puedes vender la casa, gritó Chloe, el pánico finalmente superando su shock. ¿Dónde vamos a pasar las vacaciones?
¿Dónde van a jugar mis hijos en verano? Estás destruyendo nuestra historia familiar por dinero. No, Chloe, la corregí suavemente. Papá destruyó la historia familiar hace 10 años en una mesa de blackjack virtual. Yo solo compré las ruinas y ahora estoy despejando el terreno. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Salgan de mi apartamento, ordené. Robert permaneció inmóvil, temblando violentamente. Miró la carpeta roja, luego la puerta abierta. Sabía que no tenía absolutamente ninguna influencia, ningún poder y ninguna mentira más que contar. La ilusión estaba muerta. Lentamente, como un viejo y roto hombre, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Chloe lo siguió, sollozando incontrolablemente en sus manos, sus sueños de préstamos de $50,000 y un estilo de vida de lujo desmoronándose en cenizas. Al salir al pasillo, Robert se detuvo y me miró. «Eres fría, Olivia», susurró amargamente. «Tienes hielo en las venas». «No, papá», respondí, con la mano apoyada en la perilla de la puerta. «Simplemente finalmente aprendí cómo hacer negocios contigo». Cerré la puerta de golpe, bloqueando el cerrojo con un clic satisfactorio y pesado. La emboscada había terminado. Había ganado, pero sabía que la guerra no había terminado del todo. Estaban desesperados, y la gente desesperada siempre intenta cambiar la narrativa. La represalia comenzó exactamente como esperaba, en línea. Para el sábado por la noche, mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar en el mostrador de la cocina. Lo ignoré durante una hora mientras me preparaba una cena tranquila y elaborada, disfrutando de la profunda paz de mi apartamento vacío. Cuando finalmente recogí el dispositivo, tenía docenas de notificaciones en todas las plataformas de redes sociales. Chloe había enloquecido. Había publicado un enorme texto de varios párrafos en sus cuentas de Facebook e Instagram, acompañado de una foto en blanco y negro de ella misma con aspecto afligido y lloroso. No mencionó el esquema piramidal. No mencionó los fondos médicos robados. Ciertamente no mencionó la adicción al juego de nuestro padre o la ejecución hipotecaria secreta. En cambio, tejió una magistral y profundamente manipuladora red de victimización. «Estoy absolutamente destrozada esta noche», comenzaba su publicación. «La persona en la que más confiaba en el mundo, mi propia hermana, ha decidido destrozar a nuestra familia por avaricia. Ha adquirido secretamente la escritura de la casa de nuestros ancianos padres y ahora los está desalojando a la fuerza a la calle solo para obtener ganancias. Mi pobre padre está devastado. Mi madre está inconsolable. No puedo creer que alguien relacionado conmigo pueda ser tan fría, tan corporativa y tan falta de empatía humana básica. Oren por mi familia durante este tiempo oscuro». La sección de comentarios era una aterradora cámara de eco de indignación. Tías, tíos, primos y los ingenuos seguidores de Chloe estaban echando espuma por la boca. Mi tío Richard, el hombre al que mi padre había estado presumiendo en la cena, comentó, comportamiento repugnante. Siempre pensó que era mejor que nosotros porque tenía un trabajo elegante. Echar a tu propia sangre a la calle es pura maldad. Mi prima Sara escribió, lo siento mucho, Chloe. El dinero convierte a la gente en monstruos. Mi hermano Nathan me envió un mensaje de texto venenoso, estás muerta para mí. Literalmente estás destruyendo a papá. Espero que te ahogues en tu dinero. En psicología, a esto lo llaman el fenómeno de los monos voladores. Cuando una persona tóxica pierde el control sobre su víctima, despliega a sus amigos y facilitadores para que ataquen a la víctima por poder, intentando avergonzarla para que se someta de nuevo. Hace 10 años, una humillación pública como esta me habría destrozado. Habría llamado llorando, pidiendo disculpas, ofreciéndome a retirar el desalojo si solo eliminaran las publicaciones y me volvieran a amar. Pero ya no era esa chica asustada. Era una directora de operaciones, y me basaba en hechos, datos y pruebas innegables. Caminé hacia mi escritorio, abrí mi laptop y respiré hondo y centrado. No escribí un ensayo emocional y defensivo. No recurrí a insultos ni a discusiones mezquinas. Dejé que la evidencia hablara por sí misma. Creé una nueva publicación en mi propio perfil de Facebook, asegurándome de que la configuración de privacidad estuviera estrictamente establecida como pública. Etiqueté directamente a Chloe, Robert, Daniel, Nathan y al tío Richard.
Dado que mi hermana Chloe ha decidido hacer de nuestros asuntos financieros familiares privados un tema de discusión pública, creo que es justo proporcionar el contexto completo, escribí simplemente. Debajo del texto, adjunté 3 imágenes cuidadosamente redactadas. Imagen 1, una fotografía clara y de alta resolución del documento de préstamo original de hace 10 años, que muestra la enorme deuda de $215,000, la razón declarada de consolidación de juegos de azar y la innegable y desordenada firma de Robert al final. Imagen 2, una captura de pantalla del registro de transferencia bancaria que muestra los $4,500 moviéndose directamente de la cuenta médica de emergencia de Susan a la cuenta corriente personal de Chloe. Imagen 3, una captura de pantalla de la publicación de Instagram de Chloe desde Tulum, México, publicada exactamente 4 días después de que se robaran los fondos médicos, mostrando a ella misma bebiendo un cóctel en el balcón de un resort de lujo. Agregué una última frase a mi publicación. No les robé su casa. La compré hace 10 años para salvarlos de una ejecución hipotecaria causada por una grave adicción al juego. Después de una década de pagar sus facturas, financiar sus vacaciones con mis fondos médicos robados y soportar la constante falta de respeto, la caridad ha terminado. La casa se venderá la próxima semana. Le di a publicar. Luego me serví una copa de vino tinto, me senté en mi sofá y observé la explosión digital en tiempo real. Tardó exactamente 4 minutos en que la marea cambiara violentamente. Las notificaciones comenzaron a llegar de nuevo, pero el tono había cambiado por completo. El tío Richard eliminó su comentario de la publicación de Chloe en cuestión de segundos. La prima Sara me envió un mensaje privado disculpándose profusamente, diciendo que no tenía idea sobre el juego. Los seguidores de Chloe, al ver la prueba innegable de los fondos médicos robados utilizados para unas vacaciones en la playa, comenzaron a inundar su sección de comentarios con disgusto y acusaciones de fraude. Sonó mi teléfono. Era Daniel. Lo dejé en el buzón de voz. Dejó un mensaje tartamudo y en pánico disculpándose y rogándome que no vendiera la casa porque había guardado su costoso equipo de trading en el sótano. 20 minutos después, la publicación de Chloe desapareció por completo. La había eliminado. 10 minutos después de eso, todo su perfil de redes sociales fue desactivado temporalmente. Los monos voladores se habían dispersado, aterrorizados por la cegadora luz de la verdad. La campaña de desprestigio había terminado antes de que realmente comenzara. Intentaron pintarme como la villana de su retorcido cuento de hadas, pero yo poseía los recibos y no tenía miedo de quemar el libro de cuentos hasta los cimientos. El verdadero colapso del imperio de mi padre ocurrió más rápido de lo que jamás hubiera anticipado. Cuando se construye una casa enteramente sobre mentiras e intimidación, solo se necesita una fuerte brisa de verdad para derribar toda la estructura. Para el lunes por la mañana, un elegante y moderno letrero de Se vende estaba firmemente plantado en el jardín delantero de la casa colonial. El mercado inmobiliario en los suburbios estaba increíblemente caliente, y la propiedad recibió 3 ofertas por encima del precio de venta en las primeras 48 horas. El proceso legal formal de desalojo transcurrió sin un solo problema. Robert intentó contratar a un abogado barato para impugnar la escritura, pero en el momento en que el abogado revisó la documentación impecable que Miller había redactado hacía 10 años, abandonó el caso. No había laguna legal. Le di a mi madre Susan una última opción inflexible. 2 días antes de la fecha de desalojo forzoso, conduje hasta la casa y me reuní con ella en la entrada. Se veía agotada. Su ropa de color pastel arrugada. El collar de diamantes no se veía por ninguna parte. Te ofrezco una habitación en mi apartamento, mamá, le dije en voz baja, de pie junto al maletero de mi coche. Sin condiciones, sin alquiler, solo un lugar seguro donde aterrizar. Pero si eliges quedarte con él, no te ayudaré financieramente. Tendrás que vivir con su mínima seguridad social. Susan miró la gran casa, luego a mí. Durante un largo momento, pensé que elegiría la miseria familiar de mi padre. Pero luego metió la mano en su bolso y sacó un pequeño y gastado cuaderno de cuero. Era el libro secreto de Robert, el libro donde llevaba un registro de sus deudas restantes y cuentas en el extranjero. Él me culpó, Olivia, susurró, su voz temblaba con años de dolor reprimido. Cuando la verdad salió a la luz en línea, me gritó. Dijo que crié un monstruo. Dijo que era mi culpa por no controlarte.
Me entregó el libro, una rendición física de su lealtad hacia él. Estoy lista para irme. Esa tarde, hizo 3 maletas, subió a mi coche y nos alejamos de la casa colonial por última vez. Mi padre se quedó completamente solo. Sin mi dinero, su ilusión de riqueza se desvaneció de la noche a la mañana. Se vio obligado a mudarse a un pequeño y ruinoso apartamento de una habitación en las afueras industriales de la ciudad. La tía Marta me dijo que todavía va al restaurante local con sus viejos trajes, tratando de contar ruidosamente a cualquiera que quiera escuchar sobre sus éxitos pasados. Pero a nadie le importa. Sus hijos rara vez lo visitan. Su hija dorada, Chloe, se declaró en bancarrota un mes después cuando su esquema piramidal colapsó y su marido finalmente la dejó por la enorme deuda de la tarjeta de crédito. El producto de la venta de la casa se liquidó sin problemas. El banco tomó su parte por la hipoteca restante. Mi inversión inicial de $215,000 más 10 años de intereses sustanciales se depositó de forma segura en mis cuentas. Según mi promesa, le di instrucciones a Miller para que dividiera el escaso saldo restante equitativamente entre mis hermanos y mi padre. Apenas fue suficiente para cubrir unos meses de alquiler. Recibieron cartas frías y formales de mi abogado con los cheques. Nunca volví a hablar con ellos. 9 meses después, me encontraba en el amplio balcón soleado de mi flamante condominio, 18 pisos por encima de la ciudad. El aire era fresco y nítido, llevando el aroma de las hojas de otoño. Por primera vez en mi vida adulta, respiraba un aire que me pertenecía por completo. Dentro del condominio, el suave y reconfortante sonido de un tarareo flotaba desde la cocina. Era mi madre, Susan. Tarareaba mientras pintaba pequeñas piezas de cerámica que había aprendido a hacer en un centro comunitario. No hablábamos mucho del pasado. Ambas estábamos aprendiendo lentamente a existir sin la pesada sombra de Robert dictando nuestro valor. Miré el horizonte de la ciudad. No obtuve un final dramático de película. No obtuve una disculpa llorosa de mi padre ni una reconciliación milagrosa con mis hermanos. Pero recibí algo infinitamente más valioso que la venganza o el cierre. Recibí un futuro. Un futuro que no se construyó sobre el silencio, el sacrificio o la manipulación. Un futuro donde mi nombre no solo estaba escrito en cheques, sino en la escritura de mi propia casa, en la puerta de mi oficina y en el legado que estaba eligiendo construir para mí misma. Ya no era una nota al pie o un cajero automático en la historia de otra persona. Ahora estoy escribiendo mis propios capítulos. Y la lección más importante que aprendí es una que nunca olvidaré: el amor no es una transacción financiera. El respeto no es algo que puedas comprar. Y la verdadera libertad no es algo que simplemente te entreguen. Es algo que debes reclamar en voz alta con ambas manos y nunca, jamás, devolver.